Bienvenido, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar el primer módulo que lleva por título El tiempo del remanente, que forma parte de este curso online para el creyente y también para los intercesores. La primera lección vamos a ver aspectos referentes a ese remanente. La palabra remanente viene del hebreo sear y del griego leísma, que significan lo que queda, los que sobreviven, los que permanecen fieles. No se trata de cantidad, sino se trata de una calidad espiritual. Dios siempre ha trabajado con minorías fieles, no con multitudes que han estado confundidas. En los momentos más oscuros de la historia bíblica, cuando el pecado parecía reinar y la apostasía invadía la tierra, el Señor preservó un remanente que no dobló sus rodillas ante los ídolos. Este grupo representaba la semilla del reino y la continuidad de los propósitos divinos en la tierra. El remanente no se define, podríamos decir claramente, por linaje, por posición o por influencia. El remanente se define por la pureza de su corazón y por la obediencia radical al mandamiento divino. En palabras sencillas, podemos decir que el remanente es aquel que no negocia su fe cuando la presión aumenta, ni cambia la verdad por una conveniencia. Isaías capítulo 4 y versículo 3 nos dice: y acontecerá que el que quedará en Sión y el que fuera dejado en Jerusalén será llamado santo. El remanente, tenemos que decir y saber, que no busca un reconocimiento humano, sino que busca agradar a Dios. Son los escogidos dentro de los escogidos. Si la iglesia es el cuerpo, el remanente es el corazón que late dentro de la iglesia con el pulso del Espíritu Santo. En cada generación tienes que saber que Dios siempre ha preservado un grupo de hombres y mujeres que ha representado su fidelidad en la tierra. Noé con su familia fue el remanente, por ejemplo, que mantuvo la fe en medio de una generación totalmente corrompida. Mientras el mundo vivía en violencia y en desenfreno, Noé construía un arca por obediencia a la voluntad de Dios. Elías también formó parte de un remanente. Se sintió solo al enfrentar a la idolatría y a los sacerdotes de Baal, pero Dios le recordó que aún había 7.000 hombres que formaban parte de ese remanente, que podían hacer lo mismo que él, incluso mejor. También Daniel y sus amigos fueron un remanente en Babilonia. Fueron hombres que decidieron no contaminarse con la comida del rey y mantener su integridad espiritual. También María y José fue el remanente que Dios escogió en ese tiempo de silencio profético. Dios lo escogió para traer traer el nacimiento del Mesías. Fueron los canales que trajeron el nacimiento del Mesías. Los 120 en el aposento alto también representa ese remanente que guardó la promesa de esperar al Espíritu Santo cuando muchos se habían dispersado por el miedo. Cada uno de estos ejemplos nos recuerda que el remanente no siempre es comprendido, viven en tensión, muchas veces son rechazados, pero sí tienen la voluntad de Dios. El remanente suele ser pequeño, pero grande en una autoridad espiritual. Dice el libro de Mateo capítulo 22 y versículo 14, porque muchos son los llamados, pero muy pocos son los escogidos. El tiempo Cairo del remanente en los últimos días. Bien, tienes que saber que la palabra Cairo representa el tiempo oportuno o el momento señalado por Dios, y a diferencia del tiempo cronos, que es el tiempo cronológico, el tiempo humano, podemos decir, el tiempo Cairo es el tiempo de Dios. Ahora estamos entrando en un Cairo profético para el remanente, un tiempo donde Dios está separando, está purificando y está comisionando a los que han permanecido ocultos pero fieles. No son populares, pero sí son precisos. No buscan ser vistos, pero sí son efectivos. A un tiempo donde el remanente de todas las naciones está siendo convocado a restaurar la pureza del Evangelio, a interceder por el avivamiento sobre la faz de la tierra, a levantar altares de oración en sus territorios y a resistir la presencia del sistema mundano. El remanente, por otra parte, se está levantando no para competir con las multitudes, sino para manifestar la gloria de Dios en medio de este caos. Podemos decir que el remanente son los guardianes del fuego del Espíritu Santo,
que va a mantener encendida la lámpara de la fe cuando la oscuridad se multiplique, y así dice la Biblia que va a suceder en este tiempo, que la maldad del hombre se va a multiplicar. ¿Cómo reconocer que estás siendo llamado a formar parte de este remanente? Bien, pues hay que decir que hay 6 señales que son muy claras. Primero, una inconformidad santa. No te acomoda a la religión ni al sistema religioso vacío, sino que sientes hambre por lo auténtico, sientes hambre por la palabra y la revelación de Dios. Segundo, atracción por la presencia. Tu alma anhela los tiempos de oración profunda y la intimidad con Dios, más que el aplauso y la fama que te pueda dar el hombre. Tercero, tiene una sensibilidad profética. Percibe los tiempos de Dios, percibe las estaciones espirituales, percibe lo que otros no son capaces de percibir que está sucediendo en el mundo invisible o espiritual. Cuarto, proceso de separación. Experimenta periodos de soledad, incomprensión, incluso rechazo. Pero te digo algo, en realidad está siendo tratado, o está siendo purificado. Quinto, pasión por la santidad. Aborrece el pecado, incluso en las formas más sutiles. Tienes un temor santo que te lleva a una obediencia absoluta a la palabra de Dios. Y sexto punto, sexta señal espiritual, que te ayuda a reconocer si tú formas parte de este remanente de los últimos tiempos, es que tienes autoridad en la oración. Tus palabras comienzan a generar un impacto espiritual y liberación en otros. Cuando estas señales se activan, Dios está marcando tu ADN como parte del remanente que va a influir en esta generación. Podemos hablar de las características del remanente y debemos de decir que hay pureza. La pureza no es perfección sin errores, sino es una integridad. El remanente vive para agradar a Dios, no para aparentar santidad. La pureza lo separa de la contaminación de este sistema babilónico. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El Espíritu Santo está purificando su iglesia como una novia vestida de lino fino. Este lino fino representa la obra justa del remanente que no se mezcla con la mentira, que no se mezcla con la envidia o que no se mezcla con el orgullo. Ser puro es resistir el deseo de impresionar y elegir el camino del carácter antes que el de la fama. Yo te invito a que hagas una lista de tus pensamientos, de tus hábitos o de las relaciones que están nublando tu pureza espiritualmente hablando. Y te sugiero que lo entregues en oración y que le pidas al Espíritu Santo que te lave con su palabra. Segundo, perseverancia. Es otra de las características que tiene el remanente. El remanente no se mide por cuántos comienzan, sino por cuántos permanecen. Cuando la fe de muchos se enfría, el remanente sigue encendido. Perseverar no es resistir la tormenta, sino mantener el gozo en medio de la tormenta. Dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13, y el que persevere hasta el fin será salvo. Debes de saber que Dios forja la perseverancia a través de procesos prolongados, silencio divino y oraciones que parecen no ser respondidas. Pero en cada demora, el Señor está formando en nosotros la estructura interna necesaria para sostener su gloria. Por ejemplo, sabemos que José esperó un mínimo de 12 años desde el pozo y en la cárcel hasta pasar al palacio. El remanente entiende que el proceso no lo destruye, sino que lo define. Otra de las características del remanente es el discernimiento, la vista espiritual del remanente. Discernimiento es la capacidad de ver más allá de lo visible. Discernimiento es distinguir lo que parece correcto y lo que realmente viene de la parte de Dios. En tiempos de confusión doctrinal, el discernimiento se convierte en el arma necesaria. Dice el libro de los Hebreos en el capítulo 5, versículo 14, lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El remanente tiene que saber que no se deja llevar por la emoción del momento, sino por la voz del Espíritu Santo. El remanente siempre discierne la raíz detrás de cada palabra, de cada movimiento o de cada tendencia.
Te invito a que ores pidiéndole a Dios que te dé ojos de águila para ver como Él ve, y pídele a Dios discernimiento para que puedas identificar las voces falsas y reconocer el sonido genuino que viene del reino de los cielos. Otra de las características del remanente es la fidelidad en tiempos de apostasía. Vivimos en tiempos en los que la fidelidad parece un artículo de lujo. Muchos han cambiado la verdad por la popularidad, pero el remanente no traiciona su pacto con Dios. Ser fiel implica mantener la palabra dada, aun cuando nadie te aplauda. El remanente no se vende, tampoco negocia y no se adapta al molde de este mundo. La fidelidad es fuego constante y no es una emoción pasajera. El Espíritu Santo está buscando hombres y mujeres que se mantengan firmes cuando el resto de creyentes retrocede. Otra de las características del remanente es la diferencia entre las multitudes y esa remanente precisamente. La multitud busca milagros, el remanente busca al Dios de los milagros. La multitud aplaude lo que no entiende, lo espectacular. El remanente ama lo genuino de Dios. La multitud se mueve por conveniencia. El remanente se mueve por obediencia. La multitud huye del desierto. El remanente lo atraviesa hasta ver la gloria de Dios. En cada generación hay una separación natural entre ambos grupos. La multitud se conforma con el maná, mientras el remanente anhela la tierra prometida. Mientras la multitud escucha el ruido, el remanente oye la voz de Dios. Te invito a que dediques 15 minutos en silencio ante la presencia del Espíritu Santo y escriba 3 áreas donde te sientas llamado a una congregación más profunda. Haz una oración sincera y dile: Señor, si hay algo en mí que me ha contaminado con la corriente del mundo, purifícalo. No quiero ser parte de esta multitud, quiero ser parte de ese remanente que tú quieres para los últimos días. Seguimos adelante con otro de los aspectos importantes del remanente, y es cómo podemos discernir los tiempos y las estaciones espirituales. Bien, tienes que saber que el remanente no actúa por impulso, siempre actúa por una dirección divina, y así como las estaciones naturales cambian, también cambian las estaciones espirituales. Dios opera por ciclos. Hay 3 ciclos principales: siembra, poda y cosecha. Quien ignora los tiempos se frustra, y quien entiende los tiempos espirituales prospera. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Discernir los tiempos, espiritualmente hablando, es saber qué está haciendo Dios en ese momento y qué espera de mí dentro de su propósito o dentro de su plan. El tiempo de la siembra es el momento de depositar palabra, de depositar fe, de depositar obediencia, de depositar servicio, aunque no veamos los resultados. La semilla no muere, solo está trabajando porque está sembrada bajo tierra. El remanente siembra, por lo tanto, en oración, siembra en lágrimas y siembra en fidelidad. Después viene el tiempo de poda, es quizá el proceso más doloroso, pero también el proceso más fructífero. Dios corta o quita lo que nos estorba, lo que estorba para nuestro crecimiento. A veces Dios corta relaciones, corta también costumbres, actitudes e incluso proyectos. Cuando el Padre poda, no rechaza, es dirección. El remanente entiende que lo que se pierde en la poda se va a recuperar multiplicado en el tiempo de la cosecha. Hay también un tiempo de multiplicación que viene después de cada prueba. La multiplicación llega cuando el carácter del creyente está listo para sostener el fruto. No se trata solo de cantidad, sino de expansión y de influencia espiritual. El remanente fructifica porque ha aprendido a morir a sí mismo. Tienes que saber que hay herramientas para leer los tiempos. Las herramientas más efectivas son la oración, la palabra, las señales, el consejo espiritual y la paz interior. La oración es el altar personal, es el radar espiritual del remanente. La palabra que está en la Biblia nos revela los patrones del reino de Dios. Las señales, Dios habla a través de creación,
a través de los sueños, a través de eventos proféticos. El consejo espiritual, Dios confirma su dirección a través de líderes maduros. Y la paz interior, cuando algo viene del espíritu, se confirma mediante una sensación de paz. Mi consejo es que tenga un diario, que lo puedes poner, por ejemplo, diario del remanente, y registres 3 cosas. Lo que el Espíritu Santo te muestra en oración, una palabra profética clave que resuene en tu espíritu y un sentir a tener una acción práctica o a realizar algo que tú entiendas que Dios te ha pedido realizar. Al cabo de un mes repasa tu diario y observa los patrones. Verás cómo Dios te ha ido preparando para leer los tiempos y actuar en su cairo. Bueno, y antes de terminar este primer módulo, te invito a que hagas una oración conmigo. Así que ahí donde estás, cierra tu ojo y repite: Padre eterno, gracias te doy por medio de tu palabra, gracias por este tiempo en tu presencia, en medio de la confusión de este siglo. Te doy gracias porque tú me llamas a formar parte de este remanente y yo respondo a tu llamado. Despierta en mí la pureza, la perseverancia y el discernimiento. Señor, enséñame a leer los tiempos, enséñame a sembrar con fe, enséñame a resistir en la poda y a fructificar para gloria y honra de tu nombre. Yo creo y declaro y confieso que pertenezco al remanente que no retrocede. Permanezco y oro sin cesar y soy portador del fuego de tu presencia. Te doy gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hasta aquí la lección número 1. Te invito a que continúes adelante realizando este curso, viendo el vídeo de la lección 2, que lleva por título La voz del remanente y su rol en la guerra espiritual. Que Dios te bendiga muy ricamente.